Saludos cordiales a todos los que están participando de este servicio de alabanza y adoración a Dios. Más importante, todos estamos juntos aprendiendo a crecer en nuestra fe. Comenzamos una serie de mensajes la semana pasada en Misión Cristiana a las Naciones que se llama Cómo vivir una vida extraordinaria. Hemos hablado la semana pasada cómo vivir una vida extraordinaria, diciendo que todos en realidad tenemos una sola vida para vivir. Nadie tiene 2 o 3 o 4 opciones. Los hindúes creen en la ley del karma o de la reencarnación, donde las personas tienen una infinidad de oportunidades de renacer y renacer y vivir vidas bastante desastrosas hasta al final llegar a vivir una buena vida. Todos sabemos que eso no es real, que hay una sola oportunidad para vivir y al final de esta oportunidad, al final de la muerte, está el cielo o el infierno. El cielo para los creyentes, el infierno para los que rechazan el creer en Dios. ¿Cómo vivir una vida extraordinaria? El domingo pasado le explicamos que para vivir una vida extraordinaria, la clave es una palabra simple llamada fe. Crea en Dios, crea en el Evangelio y crea en usted mismo. Crea en Dios por todas las razones que le hemos explicado y la demostramos no solo en la lógica y en la filosofía y la historia, sino también en la palabra de Dios. Crea en el Evangelio de que Dios se hizo hombre en Cristo y vivió la vida que nosotros debemos haber vivido, una vida sin pecado. Y murió la muerte que nosotros merecemos morir en nuestro lugar. Pero como es Dios, resucitó al tercer día, demostrando que es el Hijo de Dios y dando salvación a todos los que creen en Él. Hemos dicho que para recibir el Evangelio todo lo que necesitas es tener fe de que Jesús ya pagó toda la deuda de tus pecados. Si alguien fue al banco y pagó toda tu deuda, sería tonto de tu parte seguir pagando la deuda. Sería muy tonto de mi parte seguir pagando una deuda que otro ya pagó. Ya que Dios pagó todas nuestras deudas, tenemos que disfrutar la bendición del Evangelio en vez de preocuparnos. Tenemos que vivir por fe. Luego hablamos de que crea en usted mismo. Creemos en Dios, creemos en el Evangelio y creemos en nosotros mismos. ¿Cómo debo creer en mí mismo? Jesús nos enseña en la palabra que tenemos que tener fe. Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creer en mí mismo no es hacerme el tipango. Creer en mí mismo es creer como yo soy hijo de Dios, como Cristo murió por mí, como yo soy adoptado hijo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Crea que tú puedes. Crea que no hay nada imposible para aquel que cree. Cree que es posible alcanzar hasta lo imposible. Cuando uno apunta a Dios, todo le es posible. Eso es vivir una vida extraordinaria y dijimos que el mejor ejemplo de una vida extraordinaria es el Señor Jesucristo. ¿Quién transformó el mundo como Cristo? ¿Quién logró de 12 discípulos y uno de ellos medio chuzo porque le salió ladrón que es Judas, de tan pequeño grupo en 2000 años llegar a tener 2.2 billones de seguidores? La religión más grande del mundo, la organización más grande de la tierra es la fe cristiana, a pesar de ser los más perseguidos, porque nuestros hermanos cristianos son perseguidos alrededor del mundo y aún así la iglesia de Cristo sigue creciendo, nunca decrece sino va en aumento. ¿Cómo Cristo pudo levantar semejante organización poderosa? Porque Él vivió una vida extraordinaria. ¿Cómo vivió Jesús? En lo que nos queda del mes de junio estamos estudiando una vida para vivir. Como dije al principio, todos tenemos una sola vida para vivir. Si a tu computadora le entra un virus, lo que tú puedes hacer es borrar el disco duro, resetear la computadora y comenzar todo de nuevo. Esto es lo que sucede en el milagro del nuevo nacimiento. Cuando recibes a Cristo y te entregas a Él, el disco duro, el pecado es borrado de tu vida, el virus es eliminado y comienzas una nueva vida. Pero igual, tenés una sola oportunidad. 30, 40, 50, 70 años, si vivís hasta los 100 años, pero todos algún día nos va a llegar la muerte, a menos que Cristo venga antes que muramos. ¿Qué vamos a hacer con los años que nos queda de vida? Yo tengo hoy 43 años de vida y estoy mirando a los próximos 40, 50 años diciendo, ¿qué voy a hacer con el resto de mi vida? Sabiendo que tengo una sola vida para vivir y sabiendo que Jesús vivió una vida extraordinaria. Yo quiero aprender de Jesús para vivir esta vida en una forma extraordinaria. Estoy aquí en Santa Cruz al aire libre, de repente escuché los pájaros alrededor mío, pero quise estar al aire libre porque eso me testifica de la creación de Dios, de lo que Dios ha hecho y que nos ha puesto en la tierra para hacer.
una vida para vivir. Jesús, el ejemplo de alguien que la vivió extraordinariamente. Este domingo vamos a aprender cómo vivió Jesús. El próximo domingo vamos a hablar cómo amó Jesús. Y el último domingo del mes vamos a aprender qué legado nos dejó Jesús. Una vida para vivir, viviéndola extraordinariamente, cómo la vivió Jesús. Dice la Biblia en Lucas capítulo 2, si lo puedes abrir conmigo, Lucas capítulo 2. Y al final del capítulo, en el versículo 51 y 52, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús, el niño, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Lo que este pasaje nos dice es acerca de Jesús el hombre. Este pasaje relata de Jesús a sus 12 años de edad, cuando se quedó hablando con los maestros de la ley en el templo y su madre estaba preocupada por él y fue y lo trajo, y Jesús volvió con ellos a Nazaret y se quedó en casa, según la Escritura, según la Biblia, que quedó hasta los 30 años. Pero ¿cómo vivió su vida? Dice el pasaje que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Son tres cosas bien claras que este pasaje, que este versículo nos dice. Jesús vivió su vida creciendo. Jesús no vivió su vida sobreviviendo, no vivió su vida cumpliendo una serie de tareas. Sí era hijo, sí era hermano, tenía 4 hermanos, sí cumplía con las labores domésticas. Si usted me está mirando y usted es un hijo en la casa, te toca lavar los platos, te toca sacar la basura, te toca limpiar muchas veces la mesa. Yo estoy aquí hablándole enfrente a la cámara y un sobrino mío, que es el que está dirigiendo la cámara, él está simplemente ayudando a su tío. Así siempre nos toca en la vida hacer ciertas actividades dentro de la familia, y Jesús crecía haciendo ciertas actividades dentro de su familia. Pero aparte de las actividades normales de la vida, aparte de los compromisos normales de la vida, Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Cómo vamos a vivir una vida extraordinaria? Esa única vida que tenemos para vivir, vívala creciendo, en crecimiento, no se estanque. ¿Alguna vez has ido a nadar a río? ¿Alguna vez has ido a pasear a río? En el río tenés dos opciones: o vas con la corriente o vas contra la corriente, pero no se puede parar, porque la corriente te arrastra, y menos cuando viene la subida del río, la corriente te arrastra. En mis viajes y en mi vida he visitado muchos ríos en el mundo, desde el famoso río Nilo de mi patria de nacimiento, que es Egipto, que es el río más largo del mundo, al gran Mississippi en los Estados Unidos, a las Amazonas aquí en América Latina, y bueno, cuántas veces no hemos bautizado en el río Piraí y en las zonas aledañas a Santa Cruz. Los ríos tienen esa peculiaridad: o vas con el agua o vas en contra del agua, pero no puedes quedarte parado porque te arrastra. En la vida es lo mismo, la vida es como un río. O vas con la corriente, como dice el dicho, ¿dónde va Clemente, dónde va la bulla de la gente? O vas en contra de la corriente. O vas imitando a los amigos y las amigas, o vas siguiendo la corriente que te impone el mundo, o tú marcas la huella, marcas la trilla y vas en contra de la corriente. Pero ¿cómo vas a ir en contra de la corriente? ¿Cómo vas a ir en contra del mundo que está alrededor tuyo? Tenés que crecer. Yo, usted, nosotros tenemos que crecer. Jesús crecía, vivió su vida creciendo. Desde los 12 hasta los 30 años creció en edad. Pero este pasaje nos dice que creció en estatura, en gracia y en sabiduría. Estatura, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que tuvo un crecimiento normal como ser humano. Nosotros tenemos que crecer como seres humanos. Yo te animo a crecer aún en tu actividad física, aún en el trato que le das a tu cuerpo, aún en tu ejercicio, aún en tu forma de alimentación. ¿Por qué tenemos que cuidar de nuestro cuerpo? Hay otro pasaje en la Biblia que dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hay otro dicho que dice que se acaba muerto el perro, se acaba la rabia. En otras palabras, si este cuerpo desaparece, se nos acaba todo. No podemos hacer nada si estamos muertos, porque ya vamos a estar en la presencia de Dios como creyente. ¿Qué hago entonces? Debo cuidar de mi cuerpo. Coma bien, aliméntese,
Si usted está en época de crecimiento físico, qué importante le sería que cuide de su salud. Ejercítese, camine. Yo salgo en las mañanas y trato de caminar. Mantengo un régimen diario de 10,000 pasos, que son casi 6.5 kilómetros, que trato de caminar todos los días para mantener mi salud física, para mantener el ritmo cardíaco apropiado para la edad que tengo. Crezca en su salud física, crezca en el cuidado de su cuerpo, aliméntese bien, no coma lo que le haga daño. Si usted sabe que la mayonesa en exceso le hace daño, deje de comer mayonesa. ¿Qué es lo que le daña? ¿Qué le hace daño a su cuerpo? Cuídelo. Jesús crecía en estatura. Era un niño, fue adolescente y creció en estatura. Lo que la Biblia dice que estaba creciendo físicamente. Cuide de su cuerpo. Si usted ya pasó la edad de crecer, lo que este pasaje se le aplica es de cuidar su cuerpo para que su cuerpo se mantenga rejuveneciéndose. Nuestras células se regeneran, pero se regeneran cuando nos alimentamos bien. Quítese el estrés, no viva estresado, no viva preocupado, deposite su confianza en el Señor y confíe que aquel que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que si nosotros queremos triunfar en la vida, si queremos vivir una buena vida, tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Es el primer paso. Viva como Jesús vivió. Jesús creció en estatura. Crezca en estatura. Crezca en su trato de su propia vida. Duerma bien, acostúmbrese a dormir a una buena hora, acostúmbrese a despertarse a una buena hora. Cuide su alimentación, cuide su aspecto físico, pero cuide su salud emocional también, porque el cuerpo y el alma son muy relacionados. Si andas enamorándote y desenamorándote, vas a andar enfermándote todo el tiempo. Si andas guardando rabia y rencor a otras personas, vas a andar enfermándote todo el tiempo. Si andas siempre tratando de imponer tu voluntad sobre los demás y cuando no sucede te enojas, te vas a enfermar. Si eres foforito, te vas a enfermar. Cuida de tu salud física. Vive como Jesús vivió, y Jesús vivió creciendo en estatura. Cuidó de sí mismo. Era saludable. Yo lo imagino al Señor que era fortachón, porque como trabajó en el negocio de carpintería del esposo de su mamá, de José, él trabajó en el negocio de carpintería, y para trabajar en carpintería hay que tener buenos músculos. Si puedes ir al gimnasio, vaya al gimnasio. Si no puedes ir al gimnasio, salga a correr. Pero haga algo que mantenga su salud física, crezca en estatura. Cuando se le permite la oportunidad financiera, hágase chequeos médicos. Mira, la Biblia no dice estas cosas textualmente, pero eso es lo que sugiere el texto, y eso es lo que sugiere la sabiduría. Cuide de este templo que Dios le ha dado. Cuide de este cuerpo, cuide de este alma que usted tiene. No mire cosas que van a impactar su alma. Cuidado con las telenovelas, cuidado con los videojuegos con muchos ataques, con mucha violencia, las películas con mucha sangre. Cuidado con las películas de terror. No deje entrar por sus ojos y por sus oídos lo que va a dañar su espíritu y su alma. Esto no tiene nada que ver con religiosidad. Eso es simplemente cuestión de sabiduría. Si miras películas de terror, lo más probable es que te va a dar pesadilla. Si andas todo el tiempo con amigos que tienen un lenguaje obsceno, lo más probable es que tu mente se va a corromper. Si miras películas pornográficas, tu mente se va a corromper. Cuida de tu cuerpo, cuida de tu alma, cuida de tu ser. Tú eres importante para Dios, y como eres importante para Dios, es necesario que tengas cuidado de ti mismo. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo: cuida de ti mismo y de la doctrina. No es suficiente cuidar solamente de lo que aprendes. Cuida de ti mismo. Jesús crecía en estatura, crecía en su parte como ser humano. Su cuerpo, su alma, sus emociones han ido creciendo. Parte del crecimiento en estatura es crecer en tus emociones, es crecer en tu forma de procesar la vida. Cuando uno comienza la vida, es adolescente, es joven, todo es rápido, todas las emociones suben y bajan todo el tiempo. Aprende a mantener calma, aprende a mantener promedio, aprende a estar tranquilo en medio de las dificultades. No siempre es fácil. Repito, yo dije que decidí grabar este mensaje al aire libre y a mi alrededor hay muchas distracciones. Hay personas que están gritando, hay pájaros que están pasando, hay movilidades alrededor, pero igual yo decidí hacerlo porque quería estar a lo natural y experimentar
la creación que Dios ha puesto alrededor nuestro. Esas distracciones me pueden enojar o simplemente las puedo bloquear y mirarlo a usted y continuar comunicándole el mensaje que tengo para su vida. Amigo, no deje que las distracciones del mundo lo aflijan, lo agobien, lo aplasten. Más bien permita de que la paz que sobrepasa todo entendimiento que está en su corazón levante su ánimo cada día. Jesús crecía en estatura, cuidó su cuerpo, cuidó su alma, cuidó sus emociones. Otra cosa que Jesús creció y cuidó mucho es su intelecto. Y es lo que quiero desafiarle para cerrar esta parte de la estatura. Crezca en su intelecto, crezca en su conocimiento. Segunda de Pedro dice, añadid sobre vuestra fe virtud, sobre la virtud conocimiento. El conocimiento es muy importante. Añada conocimiento sobre su vida. Estudie. No solo lo que le dan en la universidad o si usted es egresado ya estudió. No. Estudie, lea, consiga libros de conocimiento. No revistas, libros de conocimiento. Google no es estudio, Wikipedia no es estudio, WhatsApp y Facebook no son fuentes de información. Estudie, lea, compre libros, léalos, apréndalo, porque cuando uno crece en el conocimiento, su conocimiento va mejorando de día en día. Es parte de crecer en la estatura. Crezca en su estatura física, cuide de su cuerpo, su estatura emocional, su estatura del alma y finalmente su intelecto, estudiando, leyendo. Luego la Biblia dice que Jesús crecía también en sabiduría. La sabiduría no viene a través del conocimiento, la sabiduría viene a través de la experiencia. Si quieres vivir una vida extraordinaria, una vida como la que Jesús vivió, viva sabiamente. La sabiduría es más importante que la inteligencia. La inteligencia uno la puede recibir genéticamente y la puede desarrollar a través del estudio, pero la sabiduría es la experiencia de la vida. Es estar en medio de los conflictos y saber resolverlos. Dios mismo, la palabra de Dios misma dice, si a alguno le falta sabiduría, pídale a Dios, que Él es el Padre de la sabiduría y Él le dará a cada uno conforme a su petición. Crezca en sabiduría. No vas a aprender sabiduría en la universidad. No vas a aprender sabiduría de los amigos. ¿Querés ser sabio? Hazte amigo de personas mayores que tú, que están andando con Cristo. Ellos tienen sabiduría. Hazte amigo de líderes cristianos. Yo tengo la gracia de andar con otros hombres que conocen más que yo, que andan con el Señor. Tengo el privilegio de ser amigo del Dr. Rice Brooks, de ser amigo del pastor Steve Murrell, de ser amigo de hombres que han caminado mucho más que yo en la fe cristiana. Al caminar con ellos, aprendo de su sabiduría. Estoy en reuniones con ellos observando, mirando cómo reaccionan, cómo responden a preguntas difíciles. Cuando le ponen en una encrucijada, cómo salen respetuosamente sin ofender a nadie. Todo lo que yo he aprendido, lo he aprendido de otras personas en cuanto al tema de la sabiduría. Gran parte de la sabiduría que Dios me ha dado la he aprendido a través de mi papá. Mi papá está en la presencia de Dios ahora, pero cuando él estaba vivo, yo observaba cómo él respondía en diferentes situaciones y aprendía de él. Si quieres adquirir sabiduría, pídale a Dios, pero ande con líderes cristianos, ande con alguien mayor que tú en la fe. Si andas con alguien menor, es muy probable que no vas a aprender nada o muy poco. Ande con alguien que ha caminado más que ti en la fe. Ten amigos cristianos que han pasado más tiempo con el Señor. Anda con un líder que te puede enseñar, que te puede guiar, que te puede mostrar el camino por donde andar. Jesús crecía en sabiduría, crezca en la sabiduría, aprenda, reciba la sabiduría de Dios, pero recíbala también de la comunidad de los cristianos. No podemos solos, chicos, seamos honestos, señoritas, jóvenes, hermanas, hermanos, no podemos solos, nos necesitamos el uno al otro. Para esto existe Misión Cristiana a las Naciones, para esto estamos como una comunidad de fe, por esto estamos en el lugar donde estamos, para ayudarnos los unos a los otros. Creo que me han oído hablar antes, pero lo vuelvo a decir. La razón por la que el león es el rey de la selva no es porque es el animal más feroz. El animal más feroz es el tigre. Cualquier día un tigre se come a un león. La razón por la que el león es el rey de la selva es porque el león siempre anda en manada, siempre anda en grupo, no anda solito, están 2, 3, 4, 5 andando juntos y un tigre no se puede comer a 2 leones, mientras que el tigre es un animal solitario que anda solo y porque anda solo no puede ser el rey. El león es más fuerte porque está en grupo.
Seamos leones en Cristo, andemos en grupo, caminemos juntos, porque habrán personas que van a querer burlarse de nosotros, que van a querer atacarnos. Habrá gente que te va a tentar a emborracharte, a tener sexo fuera del matrimonio, a mirar pornografía, pero si estás andando con otro cristiano, difícil es que tienten a 2, 3, 4, 5. Cuando estamos en grupo, somos mejores, mejores juntos. Mejores juntos. La sabiduría se adquiere en la experiencia. Por eso insistimos en los grupos de discipulado. No es para tener un grupo de discipulado. Por eso insistimos en aprender fundamentos bíblicos juntos, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿De dónde viene la sabiduría? La sabiduría viene de estar juntos en el temor de Dios. Cuando caminamos en el temor de Dios, aprendemos sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, si no me equivoco, Proverbios 1:7. Aprenda sabiduría pidiéndole a Dios, caminando en grupo cristiano, en discipulado, con líderes que te puedan guiar. Hay muchas cosas que la Biblia no dice textualmente, pero cuando tú le preguntas a un líder te puede orientar. De mi experiencia en la vida, yo sé que esto está bien y esto está mal. La Biblia no lo dice textualmente. No hay un pasaje en la Biblia que textualmente dice, no fumes cigarrillo. No hay. Pero cuando un joven me dice, está bien o está mal, le digo, está mal. No simplemente por cuestión de pecado o no pecado, sino porque estás contaminando tus pulmones y ese cigarrillo que estás recibiendo está matando, la nicotina está matando tus células que Dios ha creado, estás acortando tu vida. Quizás el cigarrillo no te va a mandar al infierno, pero te va a mandar al cielo muy rápido, porque vas a morir antes de tiempo. ¿Me dejo de entender? Esa sabiduría no la adquiero de un libro, esa sabiduría la adquirimos de caminar con líderes cristianos que nos pueden ayudar. Y como dijimos, la sabiduría también se adquiere de andar en el temor de Dios. ¿Cómo puedo yo andar en el temor de Dios? Estoy hablándole de varias cosas, pero estoy tratando de ser lo más práctico porque estamos viviendo una sola vida que tenemos, ¿verdad? Una vida para vivir. Vamos a vivir esa vida como Jesús vivió. ¿Y cómo Jesús vivió? Creciendo en estatura, en sabiduría, en gracia. Creció en estatura, cuidando de su cuerpo, su alma y sus emociones y su intelecto. Creció en sabiduría, ¿verdad? Y hemos dicho que crecer en sabiduría es andar en el temor de Dios. Crecer en sabiduría es recibirla de parte de Dios. Y crecer en sabiduría también es tener amigos cristianos, líderes cristianos mayores en la fe que nos pueden guiar. Gente en el que tú confías, que te puede dar un consejo sabio. Siempre va a haber gente que te da el consejo malo. Siempre va a haber gente que dice, copia en el examen, no pasa nada, un copiecito. La tarea hacerla mañana, nadie está mirando. Esta copita, nadie te está viendo. Siempre va a haber gente que te da un mal consejo. Pero un buen líder que te puede decir, haz esto, mijo, esto es lo mejor para tu vida. Hijita, no vaya por este camino no te va a ayudar. Adquiera sabiduría. Camine con gente sabia. Camine con gente que te puede inspirar, de la que puedes aprender. Yo tengo dos tipos de personas en mi vida, aparte de mi esposa, que es la persona más importante de mi vida. Tengo dos tipos de personas, personas de las que puedo aprender y personas a quienes puedo enseñar. Alguien dijo, siempre tenés que tener un Pablo y un Timoteo. En otras palabras, siempre tenés que tener alguien que te enseña como Pablo era maestro y siempre tenés que tener un Timoteo, alguien a quien tú puedes enseñar. Crezca en sabiduría. Si estás caminando solo, estás en peligro. Si estás caminando solo, desde ya, no tienes sabiduría. Camina en grupo con personas a quien le puedes transferir sabiduría y con personas de las que puedes recibir sabiduría. Jesús crecía en estatura y en sabiduría. Crezca en sabiduría. Tenés una sola vida para vivir. No esperes a tener 30, 40, los casados. No esperes a estar al borde del divorcio para buscar sabiduría. Ahora mismo busque sabiduría. ¿Tienen problemas matrimoniales? Busque consejero matrimonial que le dé sabiduría. No esperes a que el matrimonio esté en desastre para decir, ay, ¿y ahora quién me puede ayudar? Busca sabiduría. Tienes conflictos entre tus amigos, en tus relaciones humanas. Para eso en la iglesia tenemos pastores y maestros. Si bien es cierto, yo te estoy hablando a través de una cámara, pero hay pastores dentro de la iglesia, hay líderes dentro de la iglesia que pueden hablarte cara a cara, pueden sentarse contigo y escuchar tu problema y darte consejo. Acércate y busca sabiduría. No andes solo. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, no andes solo. Crezca en sabiduría. Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Gracia. ¿Qué es la gracia?
¿Qué es la gracia? Yo trato de ejemplificar la gracia de muchas maneras, pero la forma más simple, yo digo, la gracia es el regalo inmerecido. Yo no merezco nada, pero cuando recibo algo que no merezco, esto es gracia, es gratis. No lo merecí, no lo pagué. Un ejemplo que a veces doy, la primera vez que me tocó manejar en los Estados Unidos, ustedes saben, aquí en Bolivia manejamos a la velocidad que queremos, aunque es incorrecto. La primera vez que voy a Estados Unidos estaba manejando y excedí el límite de velocidad y inmediatamente me paró la policía para darme ticket. Cuando se enteró que soy internacional, que tengo un brevet boliviano, no un brevet americano, me dijo, a usted le toca ir a la cárcel por 24 horas. Y eso me asustó mucho. Pero dije, bueno, eso es lo que me merezco, lo justo, lo correcto, porque yo me pasé del límite de velocidad. El límite era 45 y yo estaba manejando a 55. El hombre miró y en mi auto estaba mi esposa y mi hija bien chiquita de 6 meses y me dijo, tú eres hombre de familia, es la primera vez que haces eso, eres visita, no te voy a dar ningún ticket ni te voy a llevar a la cárcel. Puedes ir en paz, pero por favor maneje con cuidado. De ahí nunca más me volví a pasar de las reglas de tránsito en los Estados Unidos y cuidé, donde sea que viajo en el mundo, a cuidar las normas del país donde estoy. Eso fue misericordia. Lo justo era que me mandara a la cárcel. La misericordia es lo que Él hizo conmigo, me perdonó, me dejó ir libre, no me cobró mi deuda era ir a la cárcel porque me pasé del límite de velocidad. Él me perdonó, eso es misericordia. Gracia era que encima de que me perdonó, abriera el tronco de mi auto y lo llenara con comida y chocolate y juguete para mi hija y me acompañara en su auto con sus luces azules para que yo lo siga y llegara más rápido a mi casa. Eso es gracia. En otras palabras, la gracia es encima de ser perdonado, recibes toda clase de bendiciones. La Biblia dice, todas las cosas que ayudan a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Romanos nos dice que juntamente con Cristo nos da todas las cosas que ayudan para el bien. Esa es la gracia de Dios que encima de su misericordia, encima de perdonarte, te da todo lo que necesitas para vivir bien. Crezca en esta gracia. ¿Cómo puedo crecer si es regalo? ¿Cómo puedo crecer en gracia? ¿Cómo puedo tener más gracia? No puedo yo pedir más gracia. Pero ¿sabe qué tú y yo podemos hacer? Puedo ser amigo del dueño de la gracia. Mientras más me acerco al dueño de la gracia, más gracia voy a tener en mi vida. Más amistad con el dueño de la gracia, más gracia en mi vida. ¿Qué es más sabio? Si un amigo tuyo que es extremadamente rico te dijera, yo tengo varias cosas que te gustan y quiero regalarte una de ellas si quieres. ¿Te puedo regalar un barco? ¿Te puedo regalar una lancha? ¿Te puedo regalar un helicóptero? ¿Te puedo regalar mi mansión? ¿O te puedo regalar un auto de lujo? ¿O puedo regalarte nada y sigues siendo mi amigo? ¿Qué prefieres? Mucha gente diría en el auto, mucha gente diría en la mansión. Yo digo, me quedo con el amigo, porque no tengo que pagar el mantenimiento de la lancha, ni del barco, ni de la casa, pero puedo usarlo todo porque lo que es de mi amigo, yo lo puedo usar, lo puedo acceder sin tener que tener la carga de mantenerlo. En otras palabras, más sabio es tener un amigo que tener cosas. Acércate al amigo dueño de la gracia que se llama Jesucristo. Mientras más amigo eres de Jesús, más gracia va a darte. No tenés que pedirle. Yo no le pido a Dios que me dé gracia. Yo le pido a Dios que sea mi amigo. Acércate a Él. Acércate a Él. Mientras más amistad tienes con Dios, más gracia habrá en tu vida, más favor. El favor de Dios es inmerecido y es increíble. Que te seleccionen de medio de 200 personas para una beca. Esta es gracia de parte de Dios. Que recibas el trabajo que muchos están compitiendo, eso es gracia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios da gracia al humilde que se acerca a Él, que lo ama. Jesús crecía en gracia, porque la Biblia dice que iba y oraba todas las noches, hablaba con el Padre. A pesar de que es el Hijo de Dios, hablaba con el Padre. Si Jesús oraba, ¿cuánto más tú y yo tenemos que orar? ¿Cuánto más tú y yo tenemos que hablar con Dios? Tenemos que acercarnos a Dios. Crezca en gracia. ¿Cómo? Acércate a Dios. En resumen, todo lo que dije en este mensaje tiene mucho que ver con el acercarse a Dios. Pero dije que tenemos que crecer en estatura, cuidando nuestro cuerpo, lo que comemos, lo que nos ejercitamos,
cuidando nuestra alma, lo que vemos, lo que escuchamos, con quién andamos, cuidando nuestras emociones, de quién te enamoras, de quién te desenamoras. No tiene nada de malo que tengas amistades, no tiene nada de malo que andes en una relación cristiana, pero ¿con quién vas a tener una relación? ¿Quién? Eso es lo sabio o no sabio. Ese es otro tema. Vamos a tener en algún momento una serie acerca de qué dice la Biblia acerca del enamoramiento, del noviazgo cristiano. Lo vamos a hablar porque la palabra de Dios y la vida cristiana es para todos los aspectos. No somos nosotros retrógradas que pensamos que tú vas a estar ahí paradito hasta la venida del Señor. Pero ¿cómo lo haces? ¿Quién es la persona ideal para tu vida? ¿Con quién debes salir? ¿Con quién te debes comprometer? Cuida de tu estatura. Crece en tu estatura física, emocional y mental. Y finalmente hablamos acerca de crecer en sabiduría. Dijimos que la sabiduría viene de parte de Dios, que la sabiduría viene del temor del Señor y la sabiduría viene de andar con otros cristianos, líderes mayores en la fe de los que recibo y cristianos menores en la fe a quien le paso yo la sabiduría. Que yo sea un canal, recibo y doy, recibo y doy, recibo y doy, y así va la cosa. Finalmente sí dijimos, crezca en gracia. Y el resumen de la gracia es que es un regalo que viene de parte de Dios. Como yo no puedo exigir un regalo, me puedo acercar al dueño de la gracia y decirle quiero ser tu amigo. No porque quiero gracia, sino porque lo quiero a Él. Pero de regalo, encima de tenerlo a Él, voy a tener su gracia en mi vida. Una vida para vivir. Jesús vivió creciendo en estatura, en gracia y en sabiduría. Y Dios usó su vida para cambiar el mundo enteramente. Crezca, viva creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Que Dios te dé favor, aún con los hombres que no son muy buenos, porque hasta el malo puede respetarte cuando tienes gracia de parte de Dios. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo acercándonos al dueño de la gracia para que Él nos dé gracia delante de los demás. Antes de orar, yo quiero desafiarte a tomar este mensaje y aplicarlo en tu vida esta semana. Y quiero que de todo lo que has escuchado hablar y estás meditando en la palabra del Señor, que esta semana, esta tarde más bien, te tomes el tiempo de meditar en lo que has escuchado, ores una oración diciéndole, Señor, yo quiero comprometerme a vivir como Jesús vivió, creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia. Y lo que yo te pido, Señor, es que en esta semana, cada día en mi tiempo de oración, me muestres un aspecto de mi vida en el que necesito crecer, en el que necesito madurar. Dile esta oración a Dios. Y luego el resto de la semana, de lunes a sábado, porque el domingo que viene vuelves a la iglesia, de lunes a sábado, cada mañana cuando te levantes a orar, pregúntale a Dios, Señor, ¿qué hay en mi vida hoy que necesita crecer? Mi carácter, necesito ser más paciente, necesito ser más tranquilo, necesito ser más apurado. ¿Qué necesito mejorar? Cada día que Dios te muestre algo que necesita mejorar. Y cuando Dios te lo muestra, ora esta oración. Dios, ayúdame a cambiar este aspecto. Ayúdame a manejar mejor a pesar de que el tráfico es difícil en Santa Cruz. Ayúdame a respetar al micrero a pesar de que a veces me ofenden. Ayúdame a respetar a mi compañero aunque no se porte bien conmigo. Cualquiera que fuese el aspecto que Dios le muestre, pídele a Dios. Esta es su tarea para la semana. Así que esta tarde usted va a meditar en el mensaje y va a orar, Señor, por el resto de la semana, cada día muéstrame un aspecto de mi vida que necesita cambiar, de lunes a sábado. Y de lunes a sábado ponte de pie en la mañana a orar y dile, Señor, ¿qué es el aspecto del día que quieres que yo mejore, que yo crezca? Porque yo quiero vivir una vida como Jesús la vivió. Quiero vivir una vida que sea de beneficio para mí y para los que están a mi alrededor. No tengo la menor duda que a muchos de ustedes el Señor les va a hablar acerca de la forma de cómo comen, de cómo se ejercitan o no se ejercitan. No tengo la menor duda que Dios le va a hablar acerca de cómo tener cuidado de su propio cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. O de repente Dios te hable acerca de con quién tienes amigos o con quién hablas o con quién tienes relaciones humanas. Que Dios te ayude. Escribe lo que escuchas de Dios. Escríbelo y manténlo entre tú y Dios. De repente el Señor te dice, ¿sabes qué? No tenés un Pablo en tu vida. Una Paula. No tenés un líder, en otras palabras, que te guíe. Acércate a alguien y hazlo tu líder.
De repente Dios te dice, no, tenés un Timoteo, no le estás hablando a nadie, no estás enseñándole a nadie. Que Dios te ayude a tener un Timoteo. Déjame orar contigo. Padre, gracias por cada uno de mis amigos, mis hermanos. Oro que el poder de tu Espíritu Santo hable con cada uno de ellos. Ministralos, Señor. No necesitamos mucha bulla para que nos ministres. Ministranos, Dios. Háblanos. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por escuchar la palabra. Manténgase con nosotros, que la próxima semana vamos a continuar con una vida para vivir. Y el siguiente mensaje es amar como Jesús amó. Hoy aprendimos a vivir como Jesús vivió. La próxima semana vamos a aprender a amar como Jesús amó. Muy buenos días. Dios les bendiga.